Ahora vamos a mostrar cómo vamos a dividir un segmento de recta en una razón dada. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestro dibujo dos puntos, A y B, que nos van a determinar este segmento AB. Y nosotros queremos encontrar las coordenadas, o sea, las coordenadas para X y Y de un punto P que cumple una razón. La razón es el número R que nosotros podemos colocar cual sea. Recuerden, la razón va a ser simplemente tomar la longitud de este segmento y dividirla por la longitud de este. Así nos quedará la razón. Entonces, ahora lo que vamos a hacer intuitivamente es encontrar los valores X y Y que van a ser las coordenadas de este punto P para que cumpla esta razón. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como hacíamos en los casos anteriores, vamos a dibujar el triángulo. Aquí tenemos este triángulo y observemos lo siguiente. Que cuando tenemos este triángulo y trazamos una perpendicular que pase por este punto P, va a quedar este triángulo A con este punto, llamémoslo C, llamemos a este punto D, y aquí también vamos a proyectar este hacia este lado y lo vamos a llamar E. Ahora, ¿qué va a pasar? Observen lo siguiente, aquí tenemos este triángulo ADB y vamos a trazar esta recta que es paralela a esta. Ahora, recuerden el teorema de Tales que se dio en el curso de geometría básica. El teorema de Tales nos va a decir que este segmento nos va a partir estos dos segmentos en segmentos que van a tener cierta proporción, o lo mismo, que van a tener la misma razón. Es decir, nos va a quedar lo siguiente, que la razón de este par de segmentos, es decir, AP sobre PB, va a ser la misma razón que la de estos segmentos que hay aquí. Es decir, aquí nos va a quedar que esto es igual a AC por CD. Sobre CD, perdón. Entonces observen, AP sobre PB es la razón que nosotros necesitamos, es decir, esto va a ser R. Y esto va a ser AC sobre CD. Ahora, ¿qué es AC y CD? Pues son las distancias que hay aquí, es decir, la longitud de este segmento. Ahora, es fácil ver que la longitud de este segmento, ¿qué es? Recuerden, solo está en X, o sea que restamos las X. Es decir, aquí en un ladito vamos a colocar que el AC simplemente va a ser X menos X sub 1. Y lo mismo para este segmento CD. Este punto D tiene coordenadas X2, Y1. Y este punto C, XY1. O sea que la distancia de aquí a aquí es este que es el mayor, que es X2, menos X. Entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente, que R va a ser igual a X menos X1 sobre X2 menos X. Ahora, lo que nosotros necesitamos es el valor para X. Entonces lo que vamos a hacer es despejar X en esta ecuación que tenemos aquí. Entonces para hacer eso vamos a pasar este término a multiplicar aquí. Y nos va a quedar lo siguiente, que R por X2 menos R por X va a ser igual a X menos X1. Recuerden, aquí lo que hicimos fue pasar este término que estaba dividiendo a multiplicar. Ahora vamos a pasar los términos constantes, en este caso serían este X sub 2 y este X sub 1 hacia un lado, y los que tienen la variable X al otro. Es decir, nos va a quedar aquí Rx sub 2, este está restando, pasa a sumar, o sea, más X sub 1, es igual a X, y este que está restando pasa a sumar, es decir, más Rx. Ahora aquí podemos sacar factor común X, y nos va a quedar que Rx sub 2 más X sub 1 va a ser igual a X que multiplica a 1 más R. Y ahora vamos a pasar a dividir este 1 más R. Es decir, nos va a quedar que Rx sub 2 más X sub 1 sobre 1 más R
va a ser igual a x. Entonces aquí encontramos la primera coordenada. La coordenada de x va a ser igual a r x sub 2 más x sub 1 sobre 1 más r. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para encontrar la coordenada y de este punto P. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Que, de nuevo, observen que esta recta que trazamos aquí es paralela a esta. Entonces nuevamente aplicamos el teorema de Tales y nos dice que nos van a quedar segmentos proporcionales. Es decir, este AP sobre PB va a tener la misma razón que los segmentos aquí. Es decir, que DE sobre EB. Ahora, de nuevo, AP sobre PB es R. Entonces, R es igual a DE sobre EB. Pero, DE, ¿a qué es igual? Observen la distancia de aquí hasta aquí. Miren que las X permanecen constantes. Entonces, la distancia solo es restar la Y. Entonces, tenemos esta Y de aquí, que significaría Y menos esta de aquí, que aquí para este caso es Y sub 1, es decir, Y menos Y sub 1. Ahora, este EB, hacemos lo mismo. ¿Cuál sería la magnitud de ese segmento? Pues sería la de aquí, que es Y2, menos Y, que es el punto de aquí. Entonces nos queda lo siguiente, que R va a ser igual a Y menos Y sub 1 sobre Y2 menos Y. De nuevo hacemos lo mismo. Vamos ahora a despejar la Y. Entonces vamos a pasar este término que está dividiendo a multiplicar. Es decir, nos va a quedar R Y sub 2 menos RY es igual a Y menos Y sub 1. Y otra vez hacemos lo mismo. Los términos que están con la Y los pasamos a un lado. Y los términos que son constantes, en este caso Y1 y Y2, los pasamos para el otro. Es decir, aquí nos va a quedar RY sub 2 más, porque este tenía menos, pasa con más Y sub 1 va a ser igual a Y, y este de nuevo pasa lo mismo, este está menos, pasa con más, o sea, más RY. Nuevamente aquí podemos sacar factor común Y, entonces nos va a quedar RY2 más Y1 va a ser igual a Y, que multiplica a 1 más R. Y aquí vamos a despejar simplemente R, pasando este número que está multiplicando a dividir. Y nos va a quedar que RY sub 2 más Y sub 1 sobre 1 más R va a ser igual a Y. Y entonces aquí encontramos la coordenada Y, que simplemente va a ser RY sub 2 más Y sub 1 sobre 1 más R. Y ahí quedó la prueba de esto. Ahora vamos a ver entonces cuál es la definición formal de cómo encontrar las coordenadas de este punto que divide el segmento en una razón que ya tenemos, que va a ser la siguiente. Si tenemos un segmento AB con las coordenadas de A, x1, y1 y B, x2, y2, las coordenadas del punto P que divide el segmento AB en una razón dada R son las siguientes. P va a ser R por x2 más x1 sobre 1 más R, R por y2 más y1 sobre 1 más R. Recuerden, R va a ser la razón, es decir, va a ser AP sobre PB. Es decir, los dos segmentos que salen al poner el punto P. Ahora, observemos que si nosotros queremos hacer lo siguiente, es decir, tenemos un segmento y queremos encontrar su punto medio, es decir, que la razón sea 1, porque este sobre este nos va a dar 1, vamos a obtener lo siguiente. Reemplazando aquí, con R igual 1, vamos a obtener que ese punto P sería R que vale 1 por x2, más x1 sobre 1 más 1 que nos daría 2, R que vale 1 por y2, o sea y2, más y1 sobre 1 más 1 que nos da 2. Y observen que esto nos da justamente la fórmula que nosotros teníamos para encontrar
las coordenadas del punto medio. O sea que este es un caso más general.